y el liderazgo que pueda resultar en beneficio para la causa de Cristo, principalmente, y para nuestro propio desarrollo personal. Y aquí estamos viendo la vida de Pablo, el apóstol San Pablo. Estamos escuchando a través del mensaje y leyendo a través de la Biblia sus características. Miren lo que va a decir en el capítulo 3 del versículo 15 al 16 el apóstol Pablo en estas características de los llamados. Miren lo que va a decir Pablo. Así que todos los que somos perfectos, ¡uy, qué vanidad! Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Hay alguno perfecto aquí? Van a escuchar y van a ver cómo encara Pablo el tema para que no tengan ningún temor de decir, en ese sentido sí soy perfecto. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, se ve que ya habían llegado a algo, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ustedes recuerdan que el martes pasado, tengo entendido, vimos que Pablo tenía un concepto muy importante y él era humilde en extremo, extremadamente humilde. Y a veces nosotros somos tildados de soberbios, de arrogantes, de jactanciosos, de vanidosos, de orgullosos. Sin embargo, Pablo estaba permanentemente reconociendo sus fallas, reconociendo sus errores, reconociendo sus límites. Y aquí dice, así que todos los que somos perfectos, lo dice en un contexto donde había testigos, donde había gente que estaba considerándose perfecto, pero por hipócrita. Perfecto porque guardaba ciertas reglas y estaba con el dedito acusador para decir, yo las guardo, pero vos no las guardás. Y Pablo aquí estaba en ese sentido queriendo enseñar un principio. Y aquí dice, así que todos los que somos perfectos. Y yo les expliqué el martes pasado que el término teleios es el término en griego, tiene que ver con que es algo que está en desarrollo, es algo que está en progreso, es algo que está avanzando hacia algo. Bueno, ese es el término teleios que en castellano se lo traduce como perfecto. En otras palabras, Pablo decía, para todos aquellos que estamos en proceso, que estamos en progreso, que estamos en avance hacia una meta, un objetivo, bueno, eso es lo que quería decir Pablo. Pero en otras palabras, Pablo estaba reconociendo también que él no lo había alcanzado todo, que él no se las sabía todas, que él no podía jactarse de arrogancia y decir, ya llegué, estoy al máximo, esto es lo máximo que logré y ya no se puede lograr más nada de lo que yo logré. Bueno, Pablo no tenía ese concepto. Pablo estaba aquí hablando de su vida y compartiendo sus principios. Y hablando de humildad, me acuerdo de un mensaje que compartió un pastor inglés que vino con nosotros y nos contó un chiste. Y este chiste tenía que ver con un avión que iba volando y de repente empezó a zozobrar, empezó a hacer ruido y se levanta el piloto y dice, bueno, lamentablemente tengo que decirles que vamos a tener que aterrizar y este avión se va a caer. Y eran 4 los pasajeros, incluyendo al piloto. Y el piloto dice, bueno, el problema es que hay 3 paracaídas nada más. Y había un pastor en medio de ellos, aunque ustedes no lo crean, ya mayor, y dijo, por mí no se hagan problema. Yo no tengo miedo a la muerte, estoy preparado para morir, así que si tengo que morir hoy, ya estoy listo. Para mí el morir, como dice Pablo, es ganancia. Así que conmigo no se hagan problema, así que tienen los 3. Y en ese lugar había un catedrático y una estudiante y había una chica que era muy bohemia y la estudiante estaba allí y el catedrático dice, no, yo no puedo morir. Eran 4,
pero no quería el piloto que ninguno se quedara sin salvarse. Dice, no puedo morir yo, dice el catedrático. Yo soy un ser eminente, soy una persona famosísima, estoy dando cátedras por todo el mundo. Si muero yo hay una pérdida muy grande para la humanidad. No, por favor. Y agarra un paracaídas y se larga. Y se quedan todos como asustados, como diciendo, y ahora falta un paracaídas. ¿Cómo hay alguien de los que están acá que va a morir? Y todos se empiezan a preocupar. Y la chica dice, no se hagan problemas, porque se tiró con mi mochila. Bueno, la arrogancia termina mal, el orgullo termina mal, la jactancia termina mal, la soberbia termina mal. ¿Qué dice Pablo? Al que se jacta o al que se exalta a sí mismo, termina humillado. Por eso, humíllate en la presencia de Dios, humíllate en la presencia de Dios y Él te exaltará, Él te levantará. Sea cual sea la situación en la que te encontrás, si vos te postrás delante de Dios, te humillás delante de Dios, le decís, ayúdame, Señor, ayúdame, tené misericordia de mí, Señor, intervení en mi situación de crisis. Él te va a levantar, Él va a hacer cosas que vos no las podés hacer. Bueno, ese era el Dios de Pablo, ese era el Dios a quien Pablo adoraba, es el Dios a quien nosotros también tenemos que conocer y adorar. Por eso Pablo tenía cosas muy claras y aquí me habla Dios a través de cómo era su llamamiento y sus características. Miren el primer punto entonces. Los llamados de Dios se consideran a sí mismos como perfectos, pero en ese sentido, no en el sentido de arrogancia, ni de orgullo, ni de soberbia, ni de vanagloria, sino en primer lugar, saben que todavía les falta algo. Hay algo que falta todavía, pero ya lo voy a obtener. Hay algo que me falta todavía, pero estoy yendo a buscarlo, estoy en el camino hacia lograr encontrarlo. Ese es el concepto de Pablo. En el segundo lugar, saben que todavía tienen cosas que corregir. Pablo por eso decía, yo todavía no lo alcancé, yo todavía prosigo a la meta, yo todavía estoy tratando de alcanzar lo que quiero alcanzar. Pero en ese trajín, nosotros tenemos que reconocer que tenemos que ser corregidos. A veces la soberbia y el orgullo piensa de que todos los que se equivocan son los demás, que todos los demás son los que están equivocados y nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Saben que todavía tienen cosas que corregir. En tercer lugar, saben que todavía están tratando de alcanzar el objetivo. Hay un objetivo y hacia él estamos yendo. Hay un objetivo y lo queremos alcanzar. Por eso traten de no desistir. Hay personas que desisten, hay personas que bajan los brazos, hay personas que se resignan, hay personas que directamente dicen es imposible. Y lo dicen porque no están considerando a Dios. Dios hace todo lo imposible. Él hace las cosas milagrosas. Hoy estuve hablando con una persona re negativa, re fatalista, me tocó confrontar a una persona porque me pidieron hacerlo y esa persona no consideraba a Dios para nada. En su ecuación no existía Dios. Estaba el mundo, lo terrenal, lo natural, la gente y no veía más nada. No estaba Dios. Y yo le dije, vos tenés un pensamiento meramente humanista. Estás solamente creyendo que todo se concentra y radica en el hombre. Y Dios nos creó, Dios nos hizo. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y además tiene el control. Por más que a nosotros nos parezca que todo está descontrolado, no, Dios sigue teniendo el control y sigue estando sentado en su trono. Pero ahí entra en juego nuestra fe. Yo le decía, ¿y la fe? Vos no tenés fe, vos no tenés fe. Vos no estás considerando que Dios puede hacer un milagro. No estás creyendo que Dios puede intervenir en tu vida sobrenaturalmente y revertirla absolutamente. No le entraba aquí. Y esta persona dice, bueno, yo quiero entender. Y yo le decía, tenés que creer antes de entender. Pero yo quiero entender. Y yo le decía, tenés que creer antes de entender. Por ejemplo, vos tomás leche blanca de una vaca negra que come pasto verde. Yo decía, ¿cómo puede ser esto posible?
disfrutás de la luz y ni siquiera entendés el proceso por el cual los electrones empiezan a estar con los protones, etcétera, y se hace toda una reacción y vos decís, no lo entiendo, pero disfrutás de la luz. Bueno, a Dios hay cosas que nosotros no las vamos a entender, pero tenemos que creerlas. Por eso, si vos creés, entonces vas a entender. Pero si querés entender antes de creer, tal vez nunca entiendas. Nosotros tenemos que creer que Dios es todopoderoso, que hace lo imposible y que hace milagros. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Pablo creía en ese Dios y es por eso que él estaba permanentemente siguiéndolo, pero también sirviéndolo. El segundo punto de las características de los llamados es que buscan el equilibrio emocional, buscan el equilibrio emocional. Nosotros tenemos que entender que somos una mezcla de cuerpo, mente y espíritu. Y a veces nosotros parece que somos solamente cuerpo o solamente mente, o los místicos solamente espíritu. No, nosotros tenemos cuerpo, mente y espíritu. Tenemos que tener equilibrio. Y donde falla el equilibrio tiene que ver con las emociones. Muchas personas eminentemente emotivas están solamente viviendo la vida de acuerdo a lo que sienten o a lo que gustan y no tienen razón, no tienen ningún tipo de base o de principios para decir es así la vida. Y por eso para los que sienten la vida, para los que viven la vida de acuerdo a las emociones, la vida se convierte en una tragedia. Pero para aquellos que conocen a Dios y saben que Dios tiene un plan maravilloso y Él señorea la existencia, si lo tenemos en cuenta nosotros, Él va a ser un interventor a nuestro favor, porque es un papá amoroso, misericordioso, que nos ama, y nos ama de una manera como nunca nadie nos hubiese podido amar. Por eso, para los que no tienen ese equilibrio, sufren, y sufren muchísimo. Se los digo por experiencia. En primer lugar, Pablo aquí nos dice algo. Miren lo que dice el versículo 15. Dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y aquí, en primer lugar, los llamados sienten en comunión. ¿Qué quiere decir este punto? Sienten en comunión. No es que sienten en soledad. No es que sienten individualmente y personalistamente. Esto es lo que yo siento y no me importa lo que ustedes sientan. Dice Pablo, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, hace alusión a un grupo que está teniendo características particulares o parecidas, pero que tienen un sentimiento en común. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque generalmente la persona que sufre sentimentalmente se aísla, se enajena, es como que trata de sufrir solo y de lastimarse solo. Por eso necesitamos estar en comunión, necesitamos condolernos con el que sufre, necesitamos apoyar al que sufre, necesitamos bendecir al que sufre, porque lo que sufre esa persona lo podemos sufrir también nosotros. Dice el apóstol Pedro, las pruebas que ustedes viven las sufren personas a lo largo del mundo de muchas maneras igual o parecidas. Pero a vos te parece que la prueba tuya es la única, la más grande y que nadie te puede comprender o entender. Sin embargo, Pablo dice, esto mismo sintamos, estemos unánimes, tratando de coincidir en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Por eso, llorad con los que lloran, sufrid con los que sufren, reíd con los que ríen. Sin embargo, el mundo maligno, cruel, sádico y pecador, ¿qué hace? Disfruta el dolor ajeno, se ríe del dolor ajeno, se burla, por envidia, por celo, por cualquier otra cosa. Pero en el pueblo de Cristo, ¿dónde está el pueblo de Cristo? No tiene que pasar eso. Pablo decía, sintamos una misma cosa, estemos unánimes juntos. Qué lindo es cuando uno está apoyando al hermano. Yo me acuerdo cuando llegué a Brasil a la iglesia por primera vez, yo estaba sufriendo una experiencia brava en aquel entonces.
que se suele llamar mal de amores. No se las voy a contar porque acá hay un montón de chusmas, pero resulta ser de que yo no la conté y me preguntaron y conté que estaba, mejor dicho, dije, estoy sufriendo una situación. Y al otro día, cuando voy a la reunión, a una reunión de iglesia, viene un joven que yo no conocí y me dice, estoy orando por vos, estoy orando por vos. Y yo lo miré y si lo conozco a este, dije, pero estaba orando por mí, eso me impactó. Yo dije, no estoy solo, hay gente que está orando por mí y la oración tiene poder, la oración desata la bendición, la oración mueve la mano de Dios. Y a mí me bendijo muchísimo eso. Y después, mucho más todavía, porque me enteré y me encontré con una iglesia amorosa, misericordiosa, que me contuvo, que me bendijo, que me mimó, hasta el día de hoy. Amén. Por eso doy gloria a Dios. Por eso Pablo dice, sintamos en comunión. Los llamados no se aíslan, no se enajenan, no se van lejos, no se vuelven ermitaños. Los llamados están en comunión, forman parte del cuerpo, forman parte de la familia y están atravesando el valle de lágrimas, pero lo hacen con el apoyo y el sostén de la iglesia. Una persona en el encuentro vino y me habló una cosa determinada y yo le dije, bueno, este fue tu pasado, bueno, tu pasado ya está sepultado bajo la sangre de Jesús, pero a partir de ahora Dios te involucra en la familia, sentite parte de la familia. Y esta persona decía, me siento muy contenido, la verdad que nunca me imaginé que iba a encontrar el apoyo, el amor que tengo en la célula y doy gracias a Dios por esas respuestas maravillosas de amor y de apoyo fraternal. Segundo, sienten en sujeción a Dios. Este punto a mí me interesó muchísimo y me llamó mucho la atención. Fíjense y traten de analizarlo junto conmigo. Dice el apóstol Pablo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Eso a mí me impactó. ¿Sabes por qué? Porque puede haber que vos tengas otros sentimientos, puede haber que vos sientas otra cosa, pero tenés cuidado. Hay personas por lo que sienten, viven. Y vos le preguntás, ¿y por qué hiciste eso? Porque lo sentí. Y el sentimiento, la Biblia nos enseña, es engañoso, más que todas las cosas. ¿Cómo te sentís hoy? Re bien. Mañana, ¿cómo te sentís hoy? Re mal. Oh, ¿cómo? Ayer estabas re bien y hoy re mal. ¿Cómo es el tema? ¿Y cómo vas a estar pasado mañana? Y no sé, ¿viste? No podés confiar en el sentimiento. El sentimiento es engañoso, como dice la Biblia, el corazón más que todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos. Lo que sentimos es eso justamente, un sentimiento, no es realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno siente. Obviamente Jesús se sintió mal por ir a la cruz, se sintió muy mal, pero Él fue igual, porque había un propósito. Él estaba cumpliendo en obediencia a Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos. Hay personas que se dejan llevar por los sentimientos y terminan boyando, terminan sufriendo, terminan re mal. Hay gente que dice, ¿por qué no lo pensé antes? Sentí que era bueno, me pareció que era bueno, no me hizo sentir incómodo. Y sin embargo, metió la pata hasta el cuadril. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí Pablo dice, si llegado el caso vos no sentís algo que tenga que ver con lo que siente la mayoría, esto también te lo revelará Dios. ¿Sabés lo que yo entiendo aquí? Que cuando vos estás en dudas, porque los sentimientos son confusos y te vienen un montón de ideas, pedile ayuda a Dios. Pedile que Dios te clarifique las ideas. Pedí que Dios te dé la dirección exacta para que no te equivoques. Porque hay personas que por las emociones confundidas, el diablo obviamente le va a tirar un montón de basura en la cabeza para que piensen mal y piensen cualquier pavada. Y sin embargo Dios tiene un propósito.
Por eso dice, si en el caso de que ustedes no sientan lo que están sintiendo coherentemente y en concordancia o en armonía con el resto de las personas normales, bueno, tengan cuidado, no se larguen solos, no tomen decisiones solas alocadas, sino que Dios se las va a revelar, Dios se las va a revelar. Dice, esto también os lo revelará Dios. Y nosotros tenemos que confiar que Dios nos va a revelar su verdad, su palabra, su guía, su dirección. ¿Sabés cuántas veces yo me encontré diciéndole, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Y Dios bajaba con su orden exacta. No hagas esto, hace aquello, hace lo otro. Y eso a mí me trae una paz. Por eso les enseño muchas veces. Y una hermana me dijo hace poquito, compartiendo un tema conmigo, me dice, no, yo aprendí lo que usted dijo, que cuando tengo dudas no tengo que mover un pelo, no tengo que tomar ninguna decisión. Por eso Dios te va a revelar exactamente lo que Él quiere con tu vida, porque Él está en el control de todas las cosas. Y la Biblia dice que todo obra para bien para los elegidos. Por eso no te desesperes, no te desesperances, no estés pensando las cosas que el diablo te pone en la mente para hacer cualquier cosa. Confía en Dios que tiene la palabra exacta, la dirección exacta, la verdad correcta y justo lo que vos necesitas. Pero tenés que buscarlo y tenés que pedirle a Él que se te revele. Amén. 3. Siguen las reglas, dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, fíjense, pero en aquello a que hemos llegado, parece que ha llegado algo logró, algo alcanzó, algo consiguió, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla. Seguir reglas es tener principios. Seguir reglas es tener valores. Miren, tuve una entrevista maravillosa con una persona que es hijo de un miembro de nuestra iglesia y de un líder de nuestra iglesia. Y me impactó, porque cuando lo tomaron para empleado, resulta ser que el dueño le dijo, mira, que acá es muy estricta la cosa, acá hay que tener mucha disciplina, hay que ser puntual, y ya estoy cansado de que me engañen, que me estafen, que me mientan, y yo no quiero tener eso, así que te advierto que por favor no me hagas nada raro. Y esta persona dijo, no, yo voy a cumplir con mi responsabilidad. Bueno, pasaron como 3 meses y lo llamó y le dijo, mira, yo me doy cuenta que vos sos muy diferente al resto. Y cuando vinieron varias personas que pertenecen a sindicatos para decirle, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos a cortar y vamos a hacer paro, ¿qué se cree que hizo esta persona? ¿Se sumó acaso? No, le dijo, miren, yo estoy muy conforme con el empleo, estoy muy conforme con el sueldo, estoy muy conforme con la patronal, estoy muy conforme con el lugar, así que por favor conmigo no se metan. Y lo respetaron. Dice que fue impresionante cómo lo miraron y les sorprendió. Pero ¿qué hubieras hecho vos? Cuando te aparecen algunas personas y te dicen, mira, haz esto, otro. A lo mejor por el miedo hubieras cedido. A lo mejor por la intimidación o la conveniencia te hubieras plegado. Pero esta persona demostró principios, demostró valores. Y son los que nos basan la vida. Por eso hay personas que no tienen principios, no tienen valores, viven de acuerdo a las circunstancias, viven de acuerdo a las emociones, viven como el viento los lleva para todos lados. En cambio, hay gente que se planta, hay gente que se afirma y vive una vida de una manera que Dios le agrada. A todos nos ha pasado vivir de acuerdo a las emociones y sufrir por ellas. Pero cuando vos te concentrás en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios ha establecido para nuestra vida, todo se disipa, todo se arregla. Y lo más lindo es que el diablo nos devuelve todo lo que nos robó. ¿Cuántos creen eso? El diablo te va a devolver todo lo que te robó, acórdate. Y en último lugar, sienten lo mismo. Dice Pablo,
esto también os revelará Dios, pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma cosa, una misma regla, sintamos una misma cosa. Es muy importante que nosotros sintamos una misma cosa, que estemos en armonía emocional, que estemos en armonía de principios, de valores. Imagínate una familia donde no se siente lo mismo, donde no se respetan los mismos principios. Uno es ladrón y el otro es honesto. Uno miente y el otro no miente. Es un caos. Pero Pablo dice que tengan todos un mismo sentir. Y eso es lo que tenemos que buscar. Cuando uno disfruta la armonía conyugal, la armonía del hogar, es porque hay una atmósfera de gloria. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y eso se logra cuando echamos al diablo del entorno en el que nos encontramos. Porque el diablo reina en muchos hogares, el diablo reina en muchas familias. Y se metió para robar, matar y destruir. Y el problema más grande es que los que están allí, que saben la Biblia, no lo echan. Ni toman autoridad para decir, te vas de aquí, diablo inmundo, este lugar es un lugar de Cristo, un lugar de Dios, santo, donde tiene que reinar la concordia, el amor, la misericordia, la bondad y, por supuesto, el compromiso con Dios. Hay personas que no tienen eso en cuenta y son creyentes que vienen, levantan la mano, saben la Biblia de memoria, pero el diablo reina y les zapatea un balambo en sus lugares donde se mueven habitualmente y está llevando a muchos por caminos de perdición. Por eso tenemos que buscar sentir lo mismo, y cuando sentimos lo mismo es porque estamos unánimes, juntos, y ahí hay armonía, hay equilibrio, hay una atmósfera bendita y se disfruta. Como hay gente que viene de afuera, es gente que viene de afuera, no soy yo el que vengo de afuera, es gente que viene de afuera y dice, ay, que la verdad que me sentí re bien. El pastor Claudio Gueringhelli, que viene el domingo con un grupo, dice, la verdad que nos sentimos re bien el domingo. ¿Y hoy cómo se sienten? Bueno, después hablamos. Bueno, pero es lindo cuando uno disfruta esa armonía y eso se discierne, eso se respira, donde Dios está reinando y tomando control y dominio y hay gloria, bendición, alegría, gozo y paz. Pero eso se tiene que lograr por medio de la guerra espiritual, donde vos echás a los demonios, los sacás de tu casa, de tu familia y declarás el señorío de Cristo en ese lugar. Y eso se logra por la oración y cuando vos declarás que Cristo es tu Señor y que está reinando en el lugar de tu morada y también de tu propia vida. Amén. Te invito a poner de pie. Pablo nos enseña aquí que tenemos que tener ese mismo sentir en Cristo Jesús, el mismo que habitó en Cristo en su comunión con Dios. Si estás sintiendo algo raro, bueno, no te escandalices, busca consejos, busca revelación, pero no pienses que sos un marciano o que sos una persona rara, porque lo mismo que sufre la gente, lo sufre la gente. ¿Y hay gente aquí? Bueno, por lo tanto no te sientas extraño por lo que te toque vivir, porque a todos nos puede pasar exactamente lo mismo. Señor, te quiero agradecer por este tiempo. Sé que alguien escuchó, sé que alguien recibió, sé que tienes el propósito de gloria para manifestar hoy en la vida de tu pueblo. Y hoy, Señor, mismo declaramos que se caen escamas, que de los ojos, como dice tu palabra, y comienza el entendimiento espiritual para recibir tu revelación. Esa revelación que nos va a hacer más que vencedores y nos va a llenar de fe, de esperanza y nos va a llenar de gozo y de paz. Señor, echo fuera al devorador de las casas, de los hogares, de las familias. Declaro el señorío de Cristo sobre cada uno de los miembros de esta tu iglesia y también que tu gloria fluya abundantemente para bendecir a tu pueblo en gran manera. Y muchas gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.